Saben que siempre nuestros temas en las entrevistas son almerienses. Entonces, claro, si les digo que ahora vamos a hablar con Eloy Cebrián, que es un prolífico escritor, fíjense, es tan prolífico escritor que tiene más premios que libros. Prolífico también en cuanto a artículos de prensa, pues dirán, bueno, ¿habrá escrito sobre Almería? No, no vamos a hablar de un libro sobre Almería, pero algo de Almería hay en ese libro. ¿Qué tal, señor Cebrián? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, el libro se llama, tenemos aquí, Hey Jude, es un libro editado por Berenice de Almuzara Ujú, y tiene como subtítulo En busca del disco perdido de los Beatles. Yo creo que eso ujú. ya a los almerienses nos da una pista de por qué tiene algo que ver con Almería. Pero cuéntenos en principio por qué este libro. Pues la verdad es que ese libro estaba esperando su momento desde hace mucho tiempo. Yo como escritor, pues siempre acudo a temas que me apasionan. Cuando toco la novela histórica, pues he escrito sobre Alejandro Magno, que es un tema que me interesa desde hace mucho tiempo. He escrito sobre Cervantes y sobre el Quijote. Y bueno, pues otro tema que me ha apasionado desde la primera adolescencia, casi la infancia, eran los Beatles. Entonces, una novela sobre los Beatles estaba esperando su momento. De hecho, llevaba cociéndose ya mucho tiempo, ¿no? Ujú. Como los libros que uno escribe con el corazón, ¿no? Que Ujú. van creciendo poco a poco dentro de Es ti. muy interesante porque comenta al principio, da como una especie de playlist, una lista de canciones Ujú. para escucharla en el transcurso de la lectura del libro. Y además los capítulos llevan títulos de canciones. Es usted un apasionado de los Beatles, ¿no? Me parece que la pregunta es un poco obvia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo eché mis dientes musicales con los Beatles. Y nunca los he abandonado. Quiero decir que luego los Beatles pues se han ampliado, ¿no? Mis gustos musicales lógicamente no se han quedado allí, pero los Beatles siempre han estado en primera línea. No, yo creo que de los Beatles se emana todo dentro de mi formación musical, de mi educación sentimental, pero creo que también en un sentido más amplio en cuanto a la música pop rock, ¿no? Que escuchamos hoy en día, que ellos fueron los grandes renovadores de la escena musical, que pasó pues, del rock and roll de los 50 que ellos también practicaron, pues a otra cosa, al rock conceptual, al rock sinfónico, al rock progresivo y todas las semillas, incluso al heavy metal, al hard rock, y las semillas de todo eso ya están en los Beatles. Ujú. Y bueno, en ese sentido, pues creo que son la banda más influyente con diferencia y la que más seguidores fieles ha generado a lo largo de la historia. Ujú. Luego quiero preguntarle más cosas sobre los Beatles, pero me gustaría entrar un poco en la novela. Ha dicho que es una novela juvenil y quizá me atrevería a decir de aventuras porque habla de En busca del disco perdido de los Beatles. Lo primero, ¿es cierto lo del disco perdido de los Beatles? Es que lo desconozco. ¿Hay también hay esas conspiranoias sobre un disco perdido en realidad o es una creación suya? A mí no me consta y yo soy poco conspiranoico y yo sinceramente creo que no. Yo creo que si hubiera habido grabaciones inéditas de los Beatles habrían salido hace mucho tiempo. Pues igual que salió la Anthology hace ya como 20 años, que había alguna canción que no se había grabado pero que se conocía, ¿no? O tomas re- descartadas de canciones que sí se habían grabado. Y luego pues también han salido estas tres maquetas de John Lennon que se convirtieron en canciones con la participación de los Beatles sobrevivientes. Pero un disco perdido tal y como se plantea en la novela, o sea, un disco grabado de forma deliberada, además en sesión, ¿no? Tocando todos a la vez,
con canciones inéditas y guardado de alguna manera para la posteridad, pues no, que yo creo que no existe, existe solamente dentro de la novela. Eso existe dentro de la novela, como existen personajes de ficción dentro de la novela, pero también se ha permitido el lujo de convertir en personajes a miembros del grupo. ¿Cómo ha logrado fraguar todo eso? Bueno, pues las novelas uno tiene siempre que tender a la verosimilitud, es decir, que si mezclas personajes, elementos reales con elementos ficticios, que al fin y al cabo es como se escriben las novelas, la mezcla tiene que dar como resultado algo que el lector crea, ¿no? Que sea capaz de vivir y de experimentar conforme va leyendo y sobre todo, pues, lo que se llama la suspensión de la incredulidad, ¿no? Que mientras dura la lectura, el lector tenga la sensación de lo que el autor le está contando, pues es real, que está pasando o que ha pasado. Los personajes reales que hay en la novela, que hay unos cuantos, ¿eh? Están principalmente Paul McCartney y Ringo Starr, pero hay algunos más, ¿no? Eh, Son personajes, ¿vale? Están basados en personas reales, pero son personajes al fin y al cabo. ¿Cómo los he caracterizado? Bueno, pues viendo muchas horas de entrevistas y conociendo mucho los intríngulis de la vida privada y de la personalidad de estos músicos inmortales, ¿no? Que también son personas, al fin y al cabo, y alguna información sobre su vida tenemos. Y eso es lo que he intentado plasmar aquí. Entonces, pues ellos aparecen en sus residencias reales con sus costumbres auténticas y hablando de la manera en que yo los oigo hablar cuando se les entrevista. Y su personalidad, pues creo que encaja bastante con su personalidad, al menos con su personalidad pública, ¿no? Luego también está Giles Martin, por ejemplo, que es el hijo del legendario George Martin, a quien el productor, ¿no? A quien llamaban el quinto Beatle. Y algún personaje más curioso, ¿no? Como por ejemplo aquel policía londinense a quien se le encomendó la misión más desagradable de la historia, que fue parar el concierto que estaban dando los Beatles en el centro de Londres, en la azotea de Apple, ¿no? De Savile Row. También aparece ese personaje, ¿no? Al que le he tenido que seguir la pista y ha sido un poquito más difícil. Sí. Quería preguntarle también por el título, porque el título de la novela evidentemente corresponde a una canción muy particular de los Beatles. Creo que también, al margen de que nos cuente un poco por qué ese título y no otro, parece ser que había un conflicto sobre la autoría de la canción entre dos de los miembros de la banda. Pues yo he visto algún documental o algún trozo de documental en el que George Harrison y Paul McCartney discuten sobre los arreglos de la canción. George Harrison le dice a Paul, cada vez que tú cantas una frase, pues yo te voy a responder con la guitarra. Y Paul le dice, no, a mí déjame cantar y tú haz lo que yo te digo. Y entonces Harrison, que por aquella época, mm, a principios del año 69, estaba ya con la sensibilidad a flor de piel porque él quería más protagonismo. Por esto y por otros motivos, pues se cansa y se va, ¿no? Esto está en el documental este Let It Be, o sea, Get Back, ¿no? Que está basado en el metraje de Let It Be. Pero según tengo entendido, esta canción es puramente de Paul McCartney. De hecho, la escribió para el hijo de Lennon, ¿no? Para Julian Lennon, cuando Julian se enteró de que sus padres, John y Cynthia, se iban a separar, pues el chico estaba muy triste y entonces Paul le compuso esta canción que originalmente se llamaba Hey Jules, ¿no? Por Julian. Ujú. Pero la autoría nunca la he visto discutida. Sí que es verdad que luego, bueno, se ha versionado infinidad de veces. Creo que incluso, me enteré hace poco, hasta los del Río han sacado una canción de Hey You, Sí, no, una es que le iba a versión. decir, le iba a decir que precisamente intentando documentarme un poco para la entrevista,
he llegado a encontrar algunas cosas curiosas que le pido a usted, que es un experto en los Beatles, pues que me aclare sobre esa canción. Por ejemplo, que está relacionada rítmicamente con el fandanguillo de Almería. O sea, eso me ha sorprendido a mí, que si los acordes, que si no sé qué, tenía algo que ver con esto. Y que también hay otra historia que he podido encontrar, que decía que sí, que inicialmente Hey Jude, pero que al parecer hubo judíos que se sintieron ofendidos por el título, no sé qué, se le cambió, luego se recuperó el nombre. Yo creo que todo eso, al margen de que usted me pueda aclarar si hay algo de cierto en todo eso, tiene que ver mucho con esas conspiranoias, ¿no? Como lo que cuenta en la novela sobre el disco perdido, que decía, muertos los Beatles, entre comillas, pues crear historias de todo tipo, ¿no? Bueno, lo de los judíos no creo porque judío en inglés no se dice Jude, Ya, se ya. dice Jew, No, ¿no? sí, por eso me Y sorprendió también. Digo, me parece una versión, me parece una concepción demasiado española muy traído por muy los traído pelos, por los ¿no? pelos, ¿no? Y lo de la conspiración, mira, solamente acerca de de la portada de Abbey Road, la famosa portada de los Beatles cruzando la Ujú, calle, hay mil teorías de la conspiración. Que si es un entierro, lo que representan, que si Paul es un doble, que si el coche que está aparcado, que la matrícula es 28 y significa 28 si viviera, que no es verdad, porque Paul no habría tenido no tenía 28 años cuando salió ese disco. Bueno, cualquier cosa que los Beatles sacaron para la posteridad estaba lleno de señales y de mensajes y de vaticinios, ¿no? ujú, Entonces, esas cosas, pues es mejor tomárselas ujú. como son, ¿no? Como puro entretenimiento. Eh, Sí, yo creo que lo que pasa con los Beatles es que a la gente le supieron a poco y que sus carreras en solitario, por muy brillantes que fueran, no bastaron para satisfacer a la infinidad de fans que tenían en todo el mundo. Y entonces, pues estos fans se quedaron con ganas de más Beatles, más Beatles, más Beatles. Por eso cuando se salió el proyecto este Beatles Anthology, ¿no? De recuperar grabaciones y todo esto. Ellos de alguna manera, bueno, aparte del negocio, pues querían también satisfacer, ¿no? A esos fans hambrientos de más material de los Beatles. Y yo creo que esto de las conspiraciones y todo esto responde un poco al mismo principio. y cuénteme la relación de los Beatles con Almería. La relación concretamente, bueno, es algo bastante conocido. Supongo que la gente en Almería conocerá esta historia, ¿no? Pues mm, hay una película de Richard Lester, que es el director de dos de las películas de los Beatles, que se llama How I Won the War, o sea, cómo gané la guerra, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para grabar esa película, Richard Lester contrató a John en un papel secundario, que tampoco es el protagonista, haciendo de soldado británico, y esa película se rodó en Almería, que figuraba ser el norte de África. Yo no la he visto, por cierto, todo hay que decirlo. Pero bueno, la cuestión es que durante el rodaje de esta película, pues hubo un señor que era un profesor de inglés que usaba las canciones de los Beatles para dar clases. O sea, algo que todos los profesores de inglés, que yo también lo he sido, hemos hecho después, pues él era el pionero. Se llamaba Juan Carrión. Y Ujú. entonces él era un fan acérrimo de los Beatles. En España entonces no había tantos fans de los Beatles como posteriormente. Y entonces decidió coger su coche, irse a Almería, entrevistar a John. Lo consiguió durante un descanso del rodaje. Incluso le pasó algunas canciones que él había transcrito del disco Revolver y John se las corrigió a mano, ¿no? Y lo convenció para que a partir de ese momento pues salieran las letras de los discos en las,
eh, en los álbumes, ¿no? En las carpetas. De hecho, el siguiente disco, que fue Sgt. Peppers, ya aparecen todas las letras en la carpeta del disco. Entonces, todo esto ocurrió en Almería. Luego, hace relativamente poco tiempo, David Trueba hizo una película Eso le iba. recreando esta historia, ¿no? Que se llama Soñar es fácil, perdón, vivir es fácil con los ojos cerrados, que viene de Strawberry Fields Forever, canción que supuestamente Lennon compuso en Almería durante ese tiempo. Bueno, supuestamente no, prácticamente seguro, ¿no? Ujú. Esa canción se publicó como sencillo, no llegó a estar incluido en ningún LP, pero bueno, pues se sabe que John la compuso en Almería. De hecho, la película está basada en el libro de un vecino nuestro de Almería y además gran fan de los Beatles y que promovió, digamos, rescató un poco para todos los almerienses la presencia de los Beatles en Almería. Y bueno, pues la rescató y pudimos conocer pues todo aquello creo que tiene usted toda la razón cuando dice que los fans de los Beatles se quedaron con ganas de más, porque Sí, yo creo que, que poco tiempo un par de Beatles estuvieron en Almería, pero en Almería se le ha sabido sacar mucho partido a esa presencia. mira, Rafael, yo es que creo que la historia es absolutamente maravillosa, sinceramente, ¿eh? Yo le tengo mucha envidia a Almería porque aquello ocurriera allí. ¿Qué quieres que te diga? Creo que como, como, como fan y como mitómano de los Beatles que soy, yo me sentiría muy orgulloso si fuera almeriense de que eso hubiera ocurrido en mi tierra, sinceramente. Bueno, le voy a pedir, antes de, de decirle otra cuestión, quería que me contara eh, cómo animaría a un lector joven a leer este libro. ¿Qué es lo que le destacaría? Porque estamos hablando de los Beatles los conocemos bueno, es un grupo histórico universal, ¿vale? Pero Ujú. es decir, conocerlos, tal, a los más jóvenes les viene de referencia. Entonces, ¿cómo llega a ellos? ¿Qué historia narra el libro? ¿Qué claves maneja para que un joven que se haga con este libro y se sumerja en esa lectura acabe siendo casi tan fan como usted? Mm. Yo he sido profesor de secundaria y bachillerato durante 36 años, ¿no? Y además, pues he escrito bastante novela juvenil. Entonces, pues ya llega un momento en que uno cree más o menos intuir los gustos de los chicos que leen, que son bastante más de lo que uno piensa. Entonces, en este libro, digamos que la carga, ¿no? Explosiva para que los chicos se interesen en la historia, pues es ofrecerles una historia de aventura, ¿no? Es una historia de búsqueda de un tesoro, en realidad. Em, y escribir de la manera más amena posible. ¿Eh? Escribir una historia que enganche, que tenga los suficientes elementos de suspense como para que a los chicos se sientan interesados y se sientan impulsados a seguir leyendo y luego hacer que la protagonista principal pues sea un personaje cercano a ellos, o sea, una adolescente también en este caso, que es la chica del título, Jude. Conseguido eso, conseguido que los chicos empiecen a leer la historia pues como una historia de aventura, pues entonces es cuando uno intenta ir desplegando el universo Beatle, ¿no? Pero no hacerlo de una manera artificial, no hacerlo de un modo totalmente ajeno a la historia, sino hacerlo de tal manera que la historia vaya avanzando siguiendo los pasos en la carrera de los Beatles, siguiendo las canciones de los Beatles y mezclándolo todo, ¿no? Reuniendo todo este material pues en una única trama de ficción, pero enraizada, pues eso, en la carrera de los Beatles. Entonces,
los personajes de la novela pues van siguiendo la carrera de los Beatles, van recorriendo los sitios donde eh, ellos tuvieron sus momentos estelares, pues en Liverpool, Hamburgo, Londres, Almería también, en este caso, los estudios de grabación de Abbey Road. Y aquí pues se van encontrando una serie de personajes que fueron importantes o decisivos en la carrera de los Beatles y que van apareciendo en la novela pues como personajes que ayudan a los protagonistas a progresar en la trama. Y entre ellos, pues bueno, McCartney y Ringo Starr. Entonces, yo creo que el secreto de la novela, si alguno tiene, es ese, que para un chico joven es entretenida de leer. eh, y bueno, pues la segunda intención era crear un vínculo entre los adolescentes actuales, que puede que los Beatles lo tengan bastante lejano ya. Algunos sí que los conocen, ¿eh? Porque yo una cosa que hacía era, conforme iba escribiendo los capítulos de la novela, se los iba leyendo a mis alumnos, así en los minutos estos perdidos al final de cada clase, para ver si a ellos les interesaba, si les resultaba, pues eso, si querían seguir sabiendo lo que iba a ocurrir. Y a mí me dio la impresión de que sí, de que estaban muy interesados, ¿no? Y al ir la información sobre los Beatles incluida en la trama, mezclada con la trama, pues al mismo tiempo ellos querían saber más, querían ver documentales, querían ver grabaciones de canciones, querían saber más, ¿no? Sobre aquella banda. Entonces, para los chicos, pues los Beatles dejan de ser un nombre lejano, ¿no? Dejan de ser algo de lo que han oído hablar en casa, pero que no saben muy bien de qué va, para ser algo cercano, ¿no? Para ser los personajes de una historia, ¿eh? Una Ujú, historia pues que les interesa, ¿no? Que los ha atrapado. ujú. Y para, bueno, pues para sentirse cómplices de lo que les está ocurriendo a los personajes y a los propios Beatles, ¿no? Que participan en la trama. Bueno, y Yoko Ono es la mala malísima. Yoko Ono. No, 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 no. No, no. No, de hecho, la novela sale bastante bien parada. Primero porque sale muy poco. Luego porque no canta. Bueno, Y eso es luego porque realmente pues, la participación de Yoko en la disolución de los Beatles pues, se ha exagerado mucho, ¿no? Hacía falta un, un villano. Todas las historias necesitan un villano, un buen villano para que funcione. Y entonces a ella le tocó ser la villana de la historia, pero en esta historia ella no es la villana. Hay un villano, hay un malo, pero no es Yoko. Bueno, una última pregunta. Claro, hablando de los Beatles, pues no nos podía faltar lo de Yoko Ono y ahora le voy a preguntar por los Rolling. Los Rolling, cómo se lleva y cómo se llevaban realmente los Rolling y los Beatles. Siempre hubo un momento en que el mundo se dividía en dos y no eran los que estaban a un lado y el otro del muro de Berlín, eran los que estaban con los Rolling y los que estaban con los Beatles. Yo creo que no son incompatibles, ¿no? En absoluto. Yo, de hecho, me da la sensación de que a ellos les debe haber hecho siempre mucha gracia esta separación del mundo en fans de los Beatles y fans de los Stones, porque ellos eran muy amigos. ¿Eh? Es algo notorio que, bueno, pues los Beatles saltaron a la fama un poco antes de los Rolling, les cedieron canciones incluso y luego colaboraron. Yo recuerdo ahora mismo un especial para televisión que hicieron los Rolling Stones que se llamaba Rock Circus, en el que participó John Lennon. Tocan, creo recordar, una canción del Doble Blanco, Jet Blues. Aparece también Eric Clapton. En la escena musical londinense de aquella época, pues había una realeza, que eran los Beatles, y luego había una aristocracia, y los Rolling Stones, bueno, pues estaban muy cerca de la realeza, la verdad. Que si son incompatibles, para nada, para nada. A mí me ha parecido siempre complementarios.
La música, bueno, pues la música al principio se parece más y luego ya se parece un poco menos. Digamos que cada uno sigue su estilo, pero es que la música de los Beatles, la música de cada uno de los Beatles en la última etapa de su carrera es distinta, ¿no? De la música de los otros. Los Rolling siempre se quedaron un poco más apegados a sus raíces afroamericanas, de hecho, ¿no? Al rhythm and blues. Y los Beatles, pues de alguna manera evolucionaron más, o si no más, en otra dirección. Pero ambos son imprescindibles y ya es una cuestión de gustos. Y a mí, por supuesto, los Rolling me encantan, me han gustado siempre. Cada cosa tiene su momento. Pues a aquellos que les gusten los Beatles, a aquellos que no les gusten los Beatles, a los más jóvenes y a los más mayores, les recomendamos este libro, Hey You, porque de verdad se van a entretener mucho, van a conocer mucho de los Beatles, van a vivir una auténtica aventura que pasa por esta provincia nuestra, como no puede ser de otra manera, porque por aquí pasaron ellos y dejaron un rastro, por cierto, un rastro que en los últimos años hay que reconocer que se ha perdido un poco. Tuvimos unos años de euforia Beatle y luego en los últimos, en los 2 o 3 últimos años la cosa se ha parado. Vamos a ver si animamos a los lectores a que sigan pidiendo Beatle en Almería. Pues muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte con este libro. Pues muchas gracias a ti, ha sido un placer. Y desde luego está en mis planes la próxima vez que vaya a Almería recorrer alguno de los lugares, ¿no? Donde hacer una peregrinación a Strawberry Fields, versión almeriense.